¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. En esta oportunidad haremos el tema de movimiento ondulatorio o también conocido como ondas. Entonces, a modo introductorio, tenemos que ver cómo se origina o cómo se produce una onda o tener por lo menos la idea de lo que es una onda. Entonces, tenemos por acá unos gráficos que nos van a permitir justamente poder deducir, ¿no?, el fenómeno de la onda o del movimiento ondulatorio. Por ejemplo, cuando ustedes pueden tocar el agua, tocan el agua que está en calma, en una tina, lo tocan, ¿no? Tocan la superficie, o quizás ustedes lanzan piedritas, van ustedes a observar que en el agua se forman pequeñas onditas que luego se están propagando. Entonces ahí uno está analizando, observando cómo es que se está originando una onda, que es justamente lo que se va a ver más adelante de la clasificación de las ondas, el cómo son originadas, el cómo son producidas, ¿sí? También se puede analizar cómo se propagan las ondas, porque la onda es originada y uno tiene que analizar también cómo se propaga la onda, cuando pasa de un medio a otro o cuando se propaga en un medio específico. Por ejemplo, aquí esta persona está haciendo ejercicio, ¿no? Y al agitar esa cuerda de sus extremos o de uno de los extremos, en esa cuerda se estará generando una onda. Esa onda también va a tener estas propiedades, ¿no?, que vamos a tener que analizar más adelante. O por ejemplo, también en estos momentos, ¿no? Ustedes me están escuchando debido al internet. O quizás, digamos que un alumno está escuchando alguna clase por radio, ¿no?, con esto de ahora de lo que se aprende en casa, ¿no? Las personas que están, digamos, en las partes muy alejadas, que pueden escuchar en este caso las clases, pero por radio. Entonces también esas señales de radio se están propagando, pero en el medio ambiente, ¿no?, en el aire, están propagando. Entonces también uno tiene que analizar cómo es que esas ondas, ¿no?, se están propagando, pero en este caso en el aire, y pueden viajar inclusive largas distancias, incluso de un país a otro país, por ejemplo, ¿no? Eso también lo vamos a ver con un tipo de onda específica. Entonces, aquí vemos que las ondas, ¿no?, se encuentran en la naturaleza y son también las que utilizamos día a día, ¿sí?, ya sea para las comunicaciones, la actividad física, entre otros. Bien, ahora sí vamos a analizar específicamente cuáles son los elementos de la onda, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos en común que tiene cualquier tipo de onda? A ver. Tenemos entonces aquí los conceptos básicos del movimiento ondulatorio. Dice en primera parte el concepto de onda. Una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía. Ojo, dice una onda es una perturbación o deformación de un medio a través del cual se transmite energía sin transporte de materia. O sea que la onda se va a propagar en un medio material o inmaterial, ¿sí? Pero, ojo, sin transporte de materia. Esta última parte lo suelen preguntar en el examen. Muchas veces le dicen, una onda transporta masa y energía, ¿verdadero o falso? Clásica pregunta de proposición. Una onda transporta masa y energía. Claro, eso sería falso, porque la onda lo que transmite es energía, no transmite, no transporta materia, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si la onda nos transportara materia? Entonces uno podría pensar, por ejemplo, que si uno tuviera un gramo de masa por aquí, entonces ese gramo de masa se va a propagar en el medio y va a llegar a esta nueva posición. Y eso sería incorrecto, eso no se da, eso no se ha observado, ¿sí? Por lo tanto, la onda, ojo, transporta energía, pero no materia. ¿Correcto? Muy bien. Y es más, dice que la onda es una perturbación. Claro, porque si yo retrocedo un momento, justamente le decía que la onda cuando es producida en el agua, esas onditas que se han generado en el agua, ¿son o no son debido a una perturbación? Si ustedes no tocaran el agua,
no tocaran el agua para nada, o el aire no interviniera para nada sobre el agua, entonces el agua estaría en calma. La superficie del agua estaría en calma y no se estaría generando ningún tipo de onda. Pero si ustedes perturbaran la superficie del agua, ¿no? Si ustedes lo perturbaran, tocaran así rápidamente el agua en la superficie, recién ahí se va a apreciar entonces onditas que se estarán propagando, generando. Por eso dice nuevamente, una onda es una perturbación, ¿sí? O deformación de un medio a través del cual se transmite energía, pero sin transporte de materia. Otro ejemplo de que se produce de una deformación de un medio, una perturbación, es que tenemos aquí una cuerda sujetada por este extremo derecho a una pared y del extremo izquierdo una persona tiene agarrada la cuerda. Está bien tensa la cuerda, está bien tensa la cuerda, ¿sí? Está intensa. De pronto la persona va a agitar por el extremo izquierdo la cuerda, hacia arriba y hacia abajo. Entonces recién ahí lo que está haciendo la persona es perturbar ese medio que corresponde a la cuerda. Y cuando perturba ese medio, de arriba hacia abajo, entonces está generando ahí una onda. Y esta onda va a tener ciertas características, ciertos elementos. Por ejemplo, lo voy a ampliar esta parte. Ahí está, lo amplío. Bien. Con respecto al eje horizontal, se observa que la persona ha desplazado una cierta distancia hacia arriba y una cierta distancia hacia abajo. Esa distancia máxima hacia arriba o hacia abajo respecto del eje de simetría o respecto de la horizontal va a tomar como nombre la amplitud. Eso sería entonces la amplitud de la onda. Y eso lo voy a escribir por acá. Voy a indicar ahí que A me representa la amplitud de la onda. ¿Sí? Muy bien. Luego observamos también aquí una distancia de separación entre dos puntos más altos y dos puntos más bajos. Estos puntos más altos que lo voy a representar con un puntito, a ver, mejor otro color, que se puede apreciar, de color azul. Estos dos puntitos más altos de color azul, o esos dos puntos consecutivos, altos de color azul, ¿sí? Yo les puedo mido la distancia de separación entre esos dos puntos más altos. Esos puntos más altos se le va a llamar las crestas. Y la distancia de separación entre dos consecutivas se le conoce como la longitud de onda. Entonces, este simbolito lambda, se le conoce como la longitud de onda. Se le conoce como la longitud de onda. Otra forma de conocer esa longitud de onda es a partir de los valles. Y el valle son los puntos más bajos de la onda. Y eso lo voy a graficar de otro color. A ver, que se aprecie bien, ya de color verde. Vamos a probar con el color verde. Estos puntos más bajos, que estoy pintando de color verde, se le conoce como los valles. Y la distancia de separación entre dos valles consecutivos también se le conoce como la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos la amplitud y la longitud de onda, ¿correcto? Que nos va a servir para poder caracterizar una onda. Además, esa onda se estará propagando en esa cuerda con una cierta rapidez. Y eso se le conoce como la rapidez de propagación de la onda. O a secas, la rapidez de la onda. En este caso, esta letra V está representando aquí la rapidez de la onda. V es la rapidez de la onda. La rapidez de la onda. O también se le puede decir la rapidez de propagación de la onda. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, la idea de la onda, como ha sido generada, y por lo pronto algunos elementos. Faltan otros elementos de la onda, ¿sí?, que vamos a analizar. Entonces hay unos segundos para que le tomen el screenshot. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Bien. Como le decía, seguimos con los elementos de la onda.
Entonces, recordar, lambda me representa la longitud de onda. Lambda me representa la longitud de onda, el cual a su vez se puede definir como, que es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos, ¿sí? Y en general entre dos partes idénticas sucesivas de la onda. Además, recordar que la amplitud es el máximo desplazamiento de cada punto, ¿no? De cada punto del medio vibrante con respecto a la posición de equilibrio inicial o con respecto al eje de simetría. Por ejemplo, dice, vamos a bajar esto, dice, por ejemplo, dice, la distancia vertical A por encima o por debajo de la línea horizontal que se muestra en la siguiente figura, ¿no? Tenemos aquí esta línea horizontal que va a ser como mi eje de simetría con respecto hacia arriba y hacia abajo, y el desplazamiento máximo hacia arriba o hacia abajo toma como nombre la amplitud. La distancia de separación entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos toma como nombre la longitud de onda, ¿sí? Justamente lo que se ha visto previamente, ¿no? Previamente. Entonces, hasta ahí estamos repitiendo prácticamente lo mismo, esa parte. ¿Sí? Si tuvieran cualquier duda o consulta, lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes consideren pertinente. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Bien. Ahora tenemos aquí también otro elemento de la onda, que quizás no es tan visible, quizás para el ojo humano no es tan visible, ¿sí? Pero se define de la siguiente manera. Dice, es el número de vibraciones de cada punto del medio por unidad de tiempo o por intervalo de tiempo. Dice entonces número de vibraciones. También se puede reemplazar por el número de oscilaciones que se efectúa o se realiza en un cierto intervalo de tiempo. Si uno recuerda ese texto, esa frase de la clase pasada, entonces va a recordar que eso se conoce como la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia también es otro elemento importante de la onda, que es el número de vibraciones, correcto, que se da por cada intervalo de tiempo. O sea que esa onda va a vibrar muy rápido o muy lento. Y debido a la frecuencia que puede tener la onda, esa onda también se puede clasificar. Por eso que muchas veces también las ondas se van a clasificar por la frecuencia o por el intervalo en el cual se encuentra esa frecuencia de la onda, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la frecuencia es el número de vibraciones o el número de oscilaciones que se da en un intervalo de tiempo, donde la frecuencia, recordar que se mide en el sistema internacional en Hertz. Ahora, el periodo. El periodo es el tiempo empleado para realizar una oscilación o una vibración, que también lo vimos la clase pasada, ¿no? El periodo es el tiempo que demora en dar una oscilación completa, ¿no? En este caso para el armónico simple. De forma análoga aquí también para las ondas, ¿sí? Es el tiempo empleado para realizar una oscilación. Bien. Continuamos por esta parte. Hay unos segundos para que tome el screenshot. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, ahora aquí. Como tercer punto tenemos la rapidez de propagación de la onda, o a secas la rapidez de la onda. Dice, una onda periódica se caracteriza por recorrer la misma distancia, que en este caso se le conoce como la longitud de onda, en un mismo intervalo de tiempo, que es el periodo. Entonces, ustedes han visto que en el MRU, la rapidez se define o se puede conocer como el cociente de la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo. Para la onda, esa distancia recorrida se le conoce como la longitud de onda y el tiempo en el cual efectúa se le conoce como el periodo. Por eso que tenemos aquí una forma de definir la rapidez de una onda, que es el cociente, la longitud de onda entre el periodo. Longitud de onda entre el periodo. O sea que aquí tendríamos 1 entre el periodo. Y 1 entre el periodo, recordar que se conoce como la frecuencia. Por eso que una forma también de conocer la rapidez de propagación de la onda es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando la onda pasa de un medio a otro medio?
¿Qué es lo que estará cambiando en la onda? Vamos a ver. Tenemos entonces aquí una onda en el medio 1 que se está propagando con una cierta rapidez, con una cierta frecuencia y con una cierta longitud de onda. Y cuando esa onda pasa al siguiente medio, el medio 2, ¿qué se observa? Que la rapidez de la onda ha cambiado. La longitud de onda también ha cambiado. Lo que no ha cambiado para nada es la frecuencia. Entonces, ojo, recordar que cuando la onda pasa de un medio a otro, la frecuencia permanece constante, ¿sí? Entonces, de estos parámetros, lo único que permanece constante en la onda es la frecuencia. Y la frecuencia, recordar que es el número de oscilaciones o vibraciones que se efectúa en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces dice aquí en observaciones, la rapidez de una onda depende de las propiedades del medio, claro. Porque ese medio en el cual se está propagando la onda puede ser, por ejemplo, un medio gaseoso, un medio sólido o un medio líquido. Y cuando esa onda se propaga en cualquiera de esos tres medios, la rapidez de la onda va a cambiar, va a variar. No va a ser la misma rapidez de esa onda en cualquiera de esos tres medios, ¿sí? Además, dice como un segundo punto, la longitud de onda depende de las propiedades del medio. Nuevamente, ese medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Y según el medio, esa longitud de onda también va a tener diferentes valores. Por eso que cuando la onda pasa de un medio 1 a un medio 2, entonces la longitud de onda ha cambiado, porque estamos en diferentes medios, ¿sí? Y como tercer punto, más importante, dice, la frecuencia de una onda no depende de las propiedades del medio. Por eso que la frecuencia permanece constante. ¿Y cómo me di cuenta de forma experimental que la frecuencia permanece constante? Supongamos que ustedes están en su cuarto, escuchando en este momento la clase, y de pronto algún familiar se acerca o pasa por cerca de su puerta y le escuchan hablando. Ustedes sin mirar obviamente a esa persona, ustedes podrían saber de quién se trata. Si puede ser su mamá, su papá, su hermano, su hermana o alguien de la familia. Si ustedes están en plena clase ahorita en su cuarto, con la puerta cerrada, y alguien pasa por su puerta hablando, ustedes fácilmente podrían reconocer de quién se trata. Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué ustedes pueden saber rápidamente de quién se trata? Básicamente por su frecuencia o su timbre de voz. Y que cada persona tiene un timbre de voz particular, ¿no? Que es justamente su frecuencia. Y cuando esa persona habla por el otro lado de la puerta, ¿no? Entonces, la frecuencia con la cual emite ese sonido es la misma atrás de la puerta que de esta parte de la puerta, que es donde ustedes se encuentran, ¿correcto? Por ese motivo ustedes pueden reconocer el timbre de voz. Ya es por, en este caso, debido a la frecuencia, ya que la frecuencia es la misma fuera de su cuarto que dentro de su cuarto, ¿sí? Es una forma de evidenciar, ¿no? Fácilmente que la frecuencia permanece constante, ¿sí? Independientemente del medio en la cual se encuentra propagando la onda, ¿correcto? Bien. Entonces también unos segundos para que tomen el screenshot con respecto a la rapidez de la onda. Hay un detalle, aquí no lo menciona, pero si gusten, anótenlo por ahí porque esto les va a servir cuando ustedes resuelvan sus problemas. La onda, cuando se propaga, ojo, la onda cuando se propaga, lo hace como si realizara, ojo, entre comillas, como si realizara un MRU. ¿Sí? Entonces ahí ustedes podrían plantear que la distancia recorrida por la onda va a ser igual al producto de la rapidez de la onda por el tiempo. ¿Sí? Eso suele utilizarse muchas veces en los problemas de ecos, ¿no? Supongamos que tuviéramos aquí una persona, y por aquí hubiera una pared, ¿sí? Y a veces le dicen, una persona emite un sonido,
y escucha su eco, vamos a suponer 4 segundos después, ¿no? De emitirlo. Y les preguntan por la distancia de separación, por decir, entre la persona y una pared, ¿no? Entre la pared. Entonces la persona emite el sonido y el sonido se propaga. Viaja, viaja, choca, rebota y hace esto, ¿sí? Entonces, si les comento que la onda se propaga como si realizara un MRU, y en total le dicen que demoró 4 segundos en escuchar su eco, entonces quiere decir que el tiempo de ida y el tiempo de regreso debe ser el mismo, ya que la persona se encuentra estática. No se está ni alejando ni acercando a esta pared, está estática. Entonces el tiempo sería 2 segundos. Y si yo conozco la rapidez de propagación de la onda y el tiempo que le ha tomado en ir de las personas a esa pared, entonces por MRU yo conocer cuánto vale esa distancia. Entonces a distancia es el producto de la rapidez de la onda por el tiempo. ¿Sí? Una clásica pregunta con respecto al eco. ¿Sí? Claro, en este caso así es, sería 680. Así es, ¿no? Claro, para eso también muchas veces le van a dar la rapidez de la onda. Porque, ojo, tengan presente que la rapidez de la onda depende del medio, ¿no? Y esa rapidez de la onda, que es el sonido, puede tener ciertos valores. A veces lo asumen como 340, 330, 335, no según el medio en el cual se está propagando esa onda sonora, ¿sí? Incluso la rapidez de la onda sonora es diferente, ya sea en el aire que en el agua, ¿no? Por ejemplo, los delfines o las ballenas cuando se comunican lo hacen mediante un sonido. Y esa rapidez de sonido en el agua tiene un valor totalmente diferente a la rapidez de sonido en el aire, ya que nos encontramos en medios totalmente distintos, un medio gaseoso o un medio líquido. Por lo tanto, la rapidez de sonido no va a ser igual necesariamente en esos medios. Por eso que muchas veces, ojo, muchas veces va a ser dato el problema la rapidez del sonido. ¿Sí? Bien. Muy bien. Continuamos. Bien. Ahora vamos con la clasificación de las ondas. ¿Sí? Entonces, todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Que eran los elementos de la onda, que era la frecuencia, el periodo, la rapidez, la amplitud o la longitud de onda, ¿sí? Esos elementos lo tienen todas las ondas, todas, absolutamente todas las ondas tienen esos elementos. Ahora, esas ondas a su vez se pueden clasificar según el modo en el cual están vibrando en el medio o por el cómo han sido creadas o originadas. Entonces, primero vamos a analizar según el modo de vibración. Según el modo de vibración de la onda, o según cómo se propaga la onda en el medio, la onda se puede a su vez clasificar en dos tipos de ondas. Una de ellas es la onda transversal y la otra es la onda longitudinal. Vamos a ver en qué se diferencian. Dice, la onda transversal o las ondas transversales, dice, se denomina así cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es perpendicular a la velocidad de la onda. O sea, si la onda vibra, digamos, de forma vertical, y de forma vertical, el medio en el cual se está propagando esa onda, lo hace de manera horizontal. Entonces, si uno observa que estas ondas vibran de manera perpendicular con el medio, entonces se dice que la onda es de tipo transversal, ¿sí? De tipo transversal. Ejemplo de onda transversal es la llamada onda electromagnética o la luz, ¿sí? Esto lo vamos a profundizar más adelante, ¿correcto? Entonces tenemos que las ondas transversales, nuevamente, ojo, se definen así cuando la onda y el medio oscilan de manera perpendicular, ¿sí? Y se dice que son ondas longitudinales cuando la dirección de vibración de cada punto del medio es paralela a la velocidad de la onda, o que la onda y el medio oscilan de manera paralela.
Entonces, cuando se observa que la onda y el medio oscilan de manera paralela, entonces se dice que la onda es longitudinal. Ejemplo de onda longitudinal es la onda sonora. La onda sonora es de tipo longitudinal y la onda electromagnética es de tipo transversal. Ese es ojo por el cómo vibran en el medio. ¿Sí? Luego más adelante le voy a hacer un pequeño ejemplo, sí, que suelen también preguntar en el examen. Entonces, hasta ahí tenemos las ondas transversales y las ondas longitudinales. Estos se clasifican según cómo vibra la onda respecto del medio. ¿Sí? Entonces también en unos segundos para que le tome el screenshot. ¿Sí? Entonces, continuamos por acá. Bien. Ahora aquí, por el cómo han sido originadas, o también se le conoce según la naturaleza del medio. ¿Sí? Dice, una onda mecánica requiere de un medio material para propagarse. Y es que la onda mecánica, ojo, se genera debido a la perturbación de un medio material. Eso lo voy a escribir mejor por acá. Escribo mejor. A ver, ya aquí. Bien, ahí indicamos, la onda mecánica se genera, se produce debido a la perturbación de un medio material. ¿Sí? Entonces, la onda mecánica, ojo, se genera debido a la perturbación de un medio material. Y por ese motivo es que la onda mecánica requiere de un medio justamente material para propagarse. Un ejemplo de onda mecánica es la onda sonora. La onda sonora puede escribirse como una onda elástica porque solo puede transmitirse a través de la materia, pero no en el vacío. ¿Sí? Supongamos que ustedes tuvieran un pequeño parlante, una pequeña bocina, dentro de una habitación que está completamente vacía o hay ausencia de materia o de aire o moléculas, partículas de aire, no hay nada. Y esa bocina empieza a emitir un sonido. ¿Ustedes podrían percibir ese sonido? No, no se podría, así es, ya que el sonido es una onda mecánica, ¿sí? Es una onda mecánica. Y por lo tanto el sonido o la onda sonora requiere de un medio material para propagarse, ¿sí? ¿Y cómo estamos seguros que la onda mecánica se genera debido a la perturbación de un medio material? O que el sonido es un tipo de onda mecánica. Sencillo. Ustedes tóquense aquí sus cuerdas vocales, su garganta, ¿no? Su garganta, sus cuerdas vocales, y digan alguna frase, lo que ustedes deseen. Digan una frase, algo, lo que se les ocurra, pero tocándose en la garganta. Ustedes van a sentir una vibración en su garganta, a la altura de su manzana. A ver, confirmen si han sentido o no han sentido una vibración. Ustedes digan una frase, una oración, el nombre de su cruz quizás, ¿no? ¿Sí? Y van a sentir ahí en su garganta una vibración. ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes al emitir un sonido, ¿no? Para que se emite ese sonido, previamente, ¿qué ha hecho su cuerpo? O sus cuerdas vocales. Sus cuerdas vocales previamente han vibrado y han perturbado el medio material gaseoso o el aire que está a su alrededor. Y al perturbar ese medio material, se está originando una onda sonora o una onda de forma general, que su oído lo percibe como un sonido. Por eso que esa perturbación que genera sus cuerdas vocales a este medio se le conoce como una onda sonora.
ya que nuestro sentido lo percibe como un sonido, ¿sí? Entonces, nuevamente, una onda mecánica se genera debido a la perturbación de un medio material y por lo tanto requiere de un medio material para propagarse, ¿sí? Entonces, ojo recordar que la onda sonora, por el cómo ha sido generada, ojo, por el cómo ha sido generada, es una onda mecánica, ¿sí? La onda sonora, por el cómo ha sido generada, es mecánica. Y por el cómo se propaga, o por el cómo se propaga en el medio, por ejemplo aquí en el aire, es una onda longitudinal. Ojo, la onda sonora, por el cómo ha sido generada, es una onda mecánica. Y por el cómo se propaga en el medio, que es el aire, en este caso, es de tipo longitudinal. ¿Correcto? Eso suelen preguntar en el examen. Les dicen, la onda sonora o el sonido es una onda mecánica y transversal. ¿Verdadero o falso? Se dice, la onda sonora o el sonido es una onda mecánica y transversal. Claro, eso sería falso, ¿no? Porque la onda sonora o el sonido es una onda mecánica y longitudinal. Mecánica por el cómo ha sido generado y longitudinal por el cómo se propaga. ¿Correcto? Bien. Ahora tenemos por aquí otro tipo de onda. Por el cómo ha sido generado o según la naturaleza del medio, se le conoce como la onda no mecánica. O también, eso lo voy a escribir por acá, o también se le conoce como la onda electromagnética. A mejor con rojo para que se distinga. Entonces voy a colocar ahí como 4.3. Se le conoce como onda no mecánica o también como la onda electromagnética. Conocidas por sus siglas como OEM. Onda electromagnética. Sus siglas OEM. ¿Sí? Esta onda electromagnética, ¿cómo se genera? ¿Cómo se ha producido? Bien. Dice onda electro. Electro viene en este caso debido al campo eléctrico. ¿Y cómo nosotros podríamos generar el campo eléctrico? ¿O quién genera el campo eléctrico? Y eso lo vimos ya en clases anteriores. Esta parte vamos a tener que recordar. ¿Qué origina un campo eléctrico? Claro, una carga, que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Entonces, dice onda electromagnética. Eso quiere decir que esta onda está siendo generada por alguna carga, por una partícula cargada o electrizada, que puede ser positiva o negativa, ya que dice aquí que debe tener una componente eléctrica. Pero también dice electromagnética. O sea que esa onda también debe tener una componente del campo magnético. ¿Y cómo se podría generar esa componente del campo magnético? ¿O cómo se puede generar el campo magnético? Con la carga eléctrica. Y eso también lo vimos clases anteriores. Cuando vimos el tema del campo magnético. Ahí les dije, como primer ítem, o en primer lugar les dije, ¿quién genera el campo magnético? Yo recuerdo que les puse así, en primer lugar, ¿quién lo genera? ¿Recuerdan? A ver, revisen por ahí, ¿no? Ya. ¿Quién genera un campo magnético? La carga eléctrica en movimiento, ¿sí? Entonces, ojo, toda carga eléctrica en movimiento origina un campo magnético. Entonces, si esa carga eléctrica se encontrara solamente en reposo, entonces va a generar únicamente un campo eléctrico. Pero si esa carga se encontrara en movimiento, con cualquier tipo de movimiento, MRU, MRV, MSU, MSV, cualquier tipo de movimiento, entonces esa carga adicionalmente al campo eléctrico va a generar también un campo magnético, ¿sí? Ahora, para que esa carga en movimiento específicamente cree una onda,
¿sí? pueda generar o producir una onda, esa carga en movimiento debe estar moviéndose u oscilando como si realizara, o entre comillas, como si realizara un movimiento armónico simple. O sea que esa carga debe estar oscilando. Entonces, ¿quién genera la onda electromagnética? Las cargas eléctricas oscilantes o las cargas eléctricas, entre comillas, con movimiento armónico simple. ¿Sí? Eso no aparece aquí y por lo tanto lo voy a escribir por si acaso, como para no olvidarlo. ¿Sí? Entonces la onda electromagnética, ¿sí? genera, produce las cargas eléctricas oscilantes. Están oscilando, ¿no? Entre comillas, como si realizaran un movimiento armónico simple. Sí, entre comillas. Bien, entre comillas, porque en el movimiento armónico simple tenemos un sistema bloque-resorte, ¿no? Un sistema bloque-resorte. En cambio aquí, esa carga eléctrica está oscilando simplemente, sin la necesidad, ojo, sin la necesidad de que tenga un resorte. Por eso le digo entre comillas, ¿no? Como si realizara un armónico simple. ¿Sí? Entonces esa carga está oscilando. Cuando esa carga oscilante, ¿no? Cuando esa carga está oscilando, mejor dicho, está generando una onda electromagnética. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se propaga esa onda electromagnética? Ustedes, por ejemplo, ahora que viene el verano, ¿no? Posiblemente, ya para el verano, puede ser que abran las playas, ¿no? Posiblemente abran las playas, o que tengan mayor libertad de ir a las playas. Y ustedes, digamos que ya han ingresado, van a ir a la playa, posiblemente, o a la piscina, quizás, a relajarse un momento. Entonces ustedes están un día de verano, mediodía, está haciendo un sol bastante fuerte, y ustedes no se han protegido, no se han echado ningún tipo de crema, ningún tipo de bloqueador solar en su piel. ¿Qué es lo que va a pasar entonces después, ya casi al finalizar el día? ¿Qué va a pasar con su piel? ¿Qué van a sentir por ahí quizás? Claro, se ha tostado, se ha enrojecido, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Quién los ha tostado? ¿Quién ha enrojecido su piel? A ver, ¿quién ha enrojecido? ¿Quién ha tostado su piel? Como dice por acá Omar. Claro, los rayos ultravioleta, ¿no? Los rayos famosos UV. Pero esos rayos UV, ¿de dónde han provenido? ¿De dónde han venido? Claro, del sol, muy bien. Por eso aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos aquí al sol, el cual emite una gran cantidad de ondas electromagnéticas con diferentes frecuencias o longitudes de onda, ¿sí? Y se observa, miren, que esa radiación UV, por ejemplo, esa radiación UV que ha provenido del sol, ha tenido que atravesar previamente el espacio exterior o parte del universo. Y en el universo se considera que hay o que no hay materia. Fuera de la atmósfera terrestre, ¿se considera que hay o que no hay materia? Claro que no hay materia. O sea, entre comillas, se le considera el vacío, ¿cierto? El vacío. Eso quiere decir entonces que esa radiación UV puede propagarse en el vacío, ¿no? Puede propagarse en el vacío. Pero también podría propagarse en un medio material, ya que esa radiación UV que ha viajado por parte del espacio exterior, luego ha ingresado a la atmósfera terrestre, ha pasado todas las capas atmosféricas, que ustedes conocen por el curso de geografía, y finalmente ha llegado hacia la persona, ¿correcto? Entonces quiere decir que las ondas electromagnéticas, como por ejemplo la radiación UV, se pueden propagar en el vacío, pero también lo pueden hacer en un medio material, ¿sí? Esa es una gran diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas únicamente se pueden propagar en un medio material
ya sea sólido, líquido o gaseoso. En cambio, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en un medio material, pero también lo pueden hacer en el vacío. Esa es la gran diferencia entre ellos, ¿sí? Aparte también del cómo han sido generados, ¿correcto? La onda electromagnética, recordar que se genera debido a las cargas eléctricas oscilantes o que se están desplazando, entre comillas, con un movimiento armónico simple, ¿sí? Por eso que dice aquí que no requieren o no necesariamente requieren de un medio material para propagarse, ¿sí? Ahora, le decía que el Sol emite una gran cantidad de ondas electromagnéticas, entre ellas la radiación UV, ¿sí? Y además, ustedes miran por su ventana y observan la luz, ¿no? La luz natural que ingresa a su cuarto, ¿no? Por ejemplo, ya que nuestros ojos están percibiendo esa luz o un cierto rango de frecuencias o longitud de onda, que nuestros ojos lo perciben como luz natural, o también conocido como luz visible, ya que de todo el conjunto de ondas que el Sol está emitiendo, nuestros ojos tienen la capacidad de solamente apreciar un cierto rango, que lo vamos a ver también más adelante. A ese rango que nuestros ojos pueden apreciar se le conoce como la luz visible. Por eso dice aquí, como ejemplo, que la luz visible o las ondas electromagnéticas pueden transmitirse o pueden propagarse en el vacío. Pero recordar que también lo pueden hacer en un medio material, ¿sí? Entonces, si en el examen les dijera, la radiación UV es una onda mecánica, ¿verdadero o falso? Falso, así es. La radiación UV, ¿no? O de forma general, todas las ondas electromagnéticas, ¿sí? Pueden propagarse en el vacío. Ahora, ejemplo de ondas electromagnéticas. Tenemos ahí la radiación UV, la luz visible, los rayos alfa, beta, gamma, ¿sí? Las señales de radio o de TV, entre otras. Todas ellas son ondas, son ejemplos de ondas electromagnéticas. Y todas ellas se pueden propagar en el vacío, pero también lo pueden hacer en un medio material, ¿sí? Ahora, un detalle, todas las ondas electromagnéticas, sin excepción, todas ellas, se propagan de manera transversal. Ojo, todas ellas se propagan de manera transversal. Entonces, la luz visible es una onda electromagnética, ese es por el cómo ha sido generada, ¿correcto? Y por el cómo se propaga es transversal. La radiación UV también es una onda electromagnética y por el cómo se propaga es transversal. Los rayos X, alfa, beta o gamma son ondas electromagnéticas y por el cómo se propagan son transversales, ¿sí? Por eso les decía que de forma general, todas las ondas electromagnéticas o todas las radiaciones electromagnéticas se propagan de manera transversal. Todas, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos la clasificación de las ondas por el cómo se propagan, que puede ser longitudinal o transversal, y por el cómo han sido generadas, que puede ser mecánicas o electromagnéticas. ¿Sí? Hay unos segundos para que le tome el screenshot y continuamos. Bien. Ahora por aquí vamos a analizar las ondas sonoras o el sonido. Dice, el sonido es producido por vibraciones de objetos materiales. Se describe por una onda mecánica longitudinal, ¿no? Ahí está, le decía, la onda sonora, por el cómo ha sido generada, es mecánica. Y por el cómo se propaga en un medio es longitudinal. Y también, ¿cómo se produce el sonido o la onda sonora? Nuevamente, si ustedes se tocan aquí la garganta, emiten y dicen alguna frase, ustedes van a sentir que sus cuerdas vocales o su garganta está vibrando o está perturbando un medio material que es gaseoso, ¿sí? Además dice, en condiciones normales, la frecuencia de la fuente vibrante, y de la onda sonora coinciden.
Por eso que a nivel pre, vamos a considerar que la frecuencia de la fuente, por ejemplo, la fuente sonora en este caso serían mis cuerdas vocales, la frecuencia de la fuente, ¿sí? Y la frecuencia de la onda sonora que se está propagando en el medio van a ser iguales, ¿no? A nivel pre se consideran que prácticamente son iguales, ¿sí? Ya. Ahora tenemos por aquí que la audición humana percibe frecuencias de sonido en este rango, que va entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. O sea que una persona podría percibir un sonido con frecuencia de 15 Hz, a ver, según esta desigualdad. Una persona podría percibir un sonido con una frecuencia de 15 Hz, no lo va a poder percibir, ¿sí? Una persona podría percibir un sonido con frecuencia de 30.000 Hz, tampoco, así es. Ya que la frecuencia que puede percibir una persona se encuentra dentro de ese intervalo. Ahora, este intervalo de frecuencias también podría variar, ¿sí? Y eso ya va a depender de la edad de la persona, porque a medida pasa la edad, ¿qué sucede con el nivel de audición de la persona? Según de forma así natural, de forma natural. ¿Qué sucede con el sonido que uno percibe? Disminuye, claro. Por eso que quizás si usted tiene sus abuelitos, ustedes se acercan para saludar, posiblemente le dicen que no te escucho, habla un poco más fuerte. O posiblemente no perciba muy bien de quién están hablando, ¿no? Porque obviamente ya de forma natural, ya son unas cosas naturales, eso también se ve alterado, ¿no? La frecuencia que uno puede percibir, ¿no? Se va a ver alterado, ¿sí? Pero en condiciones normales, esta es la frecuencia que percibe un oído sano, ¿sí? O un tímpano sano. Por eso aquí tenemos, ¿no? Le decía, una fuente sonora, la que emite el sonido, ¿no? Y acá tenemos el receptor, ¿no? Que muchas veces puede ser el oído. Y entre ellos, bueno, tenemos el medio ambiente, que puede ser el aire, también puede ser el agua o un medio sólido, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Supongamos que quizás hay una discusión, ¿no? En el vecino del costado. Y ustedes quizás quieren escuchar qué están hablando, qué están ahí discutiendo. Ustedes pueden pegar su oreja a la pared y ahí quizás percibir, ¿no? Lo que están diciendo. Porque en ese caso el sonido se está propagando a través de un medio sólido, que es su pared, ¿no? Eso muchas veces lo solía hacer una vecina, ¿no? Pegaba ahí su oído a la pared a ver qué están escuchando, qué están diciendo por ahí las personas, ¿no? Al otro lado, ¿no? Y entonces sí tenemos la idea acerca de las ondas sonoras o del sonido, ¿sí? Hay unos segundos para que le tome el screenshot y pasar a la siguiente. Bien, continuamos. Bien, entonces aquí le decía, ¿no? ¿Qué sucedía si la frecuencia se encontraba fuera de ese intervalo? Pues sencillamente la persona no va a percibir ese sonido, ¿no? Claro, como dice Jim, pues hay que gritarle, ¿no? Aunque de manera un tanto educada, ¿no? No tanto gritarle, sino alzar ligeramente la voz, ¿no? Bien. Bien, entonces por acá les comentaba, si la frecuencia fuera mayor de los 20.000 Hz o el ultrasonido, pues no se percibe el sonido. Y si la frecuencia fuera menor de 20 Hz, se le conoce como infrasonido y ahí tampoco se percibe el sonido. También se plantea lo siguiente, que la rapidez del sonido de un fluido depende de la elasticidad del fluido o del medio y también de su densidad. Ojo que esta ecuación que aparece aquí no es necesario que lo memoricen o que lo aprendan, no es necesario. Esto solamente nos sirve para poder deducir que la rapidez del sonido depende del medio en el cual se está propagando, nada más. Ojo que no va a ser necesario que ustedes memoricen esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación solamente nos sirve para poder interpretar que la rapidez del sonido depende del medio en el cual se está propagando, donde ese medio puede ser nuevamente sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Ahora tenemos aquí
que los sólidos son más elásticos que los líquidos y eso a su vez más elásticos que los gases. Y eso va a ser muy importante para esta propiedad, dice. Por ese motivo, la rapidez de sonido es en general mayor en los sólidos que en los líquidos y a su vez es mayor que en los gases. Por eso que tenemos esta desigualdad. Esta desigualdad sí es importante que lo reconozcan. Esto sí es importante en todo caso que lo aprendan. Que la rapidez de sonido es mayor en un medio sólido, luego sigue en un medio líquido y finalmente en un medio gaseoso. ¿Sí? Esto se justifica justamente por el tipo de elasticidad que tiene cada medio. ¿Correcto? Entonces, esta parte sí es importante recordar que la rapidez del sonido en un medio sólido es mayor que un medio líquido y a su vez es mayor que un medio gaseoso. Entonces, veamos, ¿eh? Vamos a suponer que en un medio gaseoso, en el aire, la onda sonora se propague a razón de 340 metros por segundo. Entonces, en el líquido, la rapidez de propagación será mayor o menor a 340 metros por segundo. Claro, tiene que ser mayor, muy bien. Y en el sólido, ¿cómo debe ser también? ¿Mayor o menor a 340? Claro, con mucha más razón debe ser mayor. O como dice Omar, más mayor. Más mayor. Ok, bueno. Entonces también unos segundos para que le tomen el screenshot. ¿Sí? Entonces, ojo, esta ecuación que aparece aquí con la raíz cuadrada, no es necesario que lo memoricen o que lo aprendan. Esto solamente nos sirve para interpretar que la rapidez del sonido depende del medio en el cual se está propagando. ¿Sí? Esta última desigualdad, esto sí es importante recordarlo. Muy bien. Listo. Ahora vamos aquí con la intensidad del sonido. Cuando el sonido es generado, se puede producir con una mayor o una menor intensidad, ¿no? Dice entonces, el sonido se describe por una cantidad escalar llamada intensidad, el cual indica la rapidez con que la energía de la onda sonora llega a la unidad de área. Y esto se expresa entonces de esta manera. La intensidad del sonido, por definición, es energía que se transmite en una unidad de tiempo, que a su vez es atravesada por una cierta unidad de área. Vamos por partes. Energía entre intervalo de tiempo. Energía entre intervalo de tiempo. ¿Eso qué cosa vendría a ser? ¿Recuerdan? Energía o trabajo entre tiempo. Energía o trabajo entre tiempo. Claro, la potencia. Entonces, otra forma de poder definir la intensidad del sonido es el cociente, la potencia del sonido entre el área. ¿Sí? La potencia entre el área. Donde la potencia del sonido es característico de una fuente sonora. Por ejemplo, ustedes cuando ingresan ahora, posiblemente van a armar una pequeña reunión familiar. Ya no puede ser como antes, ¿no? Donde invitaban a todos los amigos, toda la familia era, ¿no? Toda la familia. No se puede, lamentablemente, ¿no? Bien. Y en esos casos, antiguamente, ¿qué hacían? Pues se armaban tremendos equipos de sonido, ¿no? Para que retumbe toda la casa y toda la cuadra se entere que hay un nuevo San Marquino por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, para eso tenían que colocar equipo de sonido de alta potencia, de 500, de 1000, 2000, 5000 watts. O cuando ustedes quizás van a una tienda comercial de electrodomésticos y le dicen a ver que le muestren los equipos de sonido, le muestran equipo de sonido de 10, de 20, de 100, de 200, así va aumentando, de 5000, 10.000 watts. ¿Y por qué se me aparece el watt? Ah, porque el watt es justamente, ¿no?, un parámetro que va a caracterizar a la fuente sonora, que es la potencia de la fuente sonora, ¿sí? Por eso entonces, ojo que la intensidad también se puede definir como el cociente, la potencia de la fuente sonora entre el área, ¿sí? Por eso que aparece aquí justamente la intensidad es la potencia entre el área.
Por ejemplo, les pueden decir un clásico problema. Una fuente sonora de 10 watts emite un sonido, ¿sí? Y ese sonido es percibido por una persona que se encuentra a 1 metro de distancia. Y les dan, ojo, el área del tímpano, o el radio, o el diámetro del tímpano. Si les dan el área, va a ser más fácil la pregunta. Si le dan el radio o el diámetro, ustedes van a tener que conocer con ello el área. Y ahí muchas veces le van a preguntar, determine la intensidad del sonido, ¿no?, que ingresa al tímpano de la persona. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es hacer el cociente, la potencia del sonido entre el área, que sería entonces el área del tímpano, ¿no? O de la región auditiva, ¿sí? Bien, ahora, la unidad de medición de la intensidad del sonido en el sistema internacional es el siguiente. La potencia se mide en watt y el área en metro cuadrado. Por lo tanto, la intensidad del sonido se puede expresar en watt por cada metro cuadrado, ¿sí? Bien, ahora por aquí vamos a ver otra alternativa de cómo conocer la intensidad del sonido, ¿sí? Dice por acá. Observaciones. La energía que transporta la onda sonora es igual a ¿quién? Veamos. Si yo despejo esta ecuación, entonces la potencia sería intensidad del sonido por el área. Pero a su vez la potencia es energía entre tiempo. Entonces ese tiempo que está en el denominador va a pasar a multiplicar. Y de ahí despejando obtendríamos entonces que la energía es igual al producto, la intensidad del sonido por el área y por el intervalo de tiempo. Porque pueden decir, una persona percibe un sonido con intensidad de, vamos a suponer, de 10 watts por cada metro cuadrado, el cual ingresa a su región auditiva, vamos a suponer, de 1 centímetro cuadrado, durante el tiempo de 3 minutos, que es lo que dura aproximadamente una canción. Determine la energía, ¿no?, que transporta la onda sonora. Entonces, con esa información, ¿no?, o con esos datos y con esta relación, ustedes podrían conocer la energía, ¿sí? Ahora, por acá dice como un segundo punto. Para una fuente sonora puntual, la intensidad del sonido es directamente proporcional a la potencia de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente. O sencillamente que la intensidad del sonido es el cociente de la potencia entre 4pi por la distancia al cuadrado. Para que esto se pueda entender mejor, voy a hacer aquí un pequeño esquema. A ver. Tenemos aquí una fuente sonora, un parlante. Un pequeño parlante que emite sonido en varias direcciones. Una fuente sonora que emite un sonido con una cierta potencia P en varias direcciones, ¿sí? Y por acá tenemos una persona. Ahí tenemos una persona. Esa persona va a percibir el sonido que emite esa fuente sonora con una cierta intensidad. Con una cierta intensidad. Y para conocer esa intensidad, previamente se debe conocer también la distancia de separación que hay entre esa fuente sonora y la persona. Ahí está. Entonces muchas veces le van a decir, por ejemplo, una persona se encuentra a 10 metros de una fuente sonora que emite el sonido con una potencia de 100 watts. Determine la intensidad del sonido que percibe la persona. Entonces rápidamente, la intensidad que percibe la persona será el cociente, la potencia de esa fuente sonora, entre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿Sí? De esa manera. Bien, entonces hay unos segundos para que puedan también tomar el screenshot. ¿Sí? Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Listo. Ahora por aquí vamos con respecto al nivel de intensidad del sonido.
A ver, voy a retroceder brevemente. Acá le decía que esta fuente sonora emite sonido con una cierta potencia. Y la persona a esa distancia R va a percibir el sonido con una cierta intensidad. Pero también va a percibir el sonido con un cierto nivel de intensidad del sonido. Este simbolito beta me representa el nivel de intensidad del sonido. ¿Sí? Esa persona a esa distancia va a percibir una cierta intensidad y un cierto nivel de intensidad del sonido. Esta intensidad se puede obtener con el cociente de la potencia entre 4pi por la distancia al cuadrado. Ahora, este nivel de intensidad del sonido, nos dice que es una medida indirecta de la intensidad del sonido, que se encuentra a su vez en escala logarítmica y se puede expresar de la siguiente manera. Ese nivel de intensidad del sonido o el nivel sonoro es igual a 10 logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad del sonido entre la intensidad umbral del sonido, donde el nivel de intensidad del sonido o el nivel sonoro en el sistema internacional se expresa en decibel, que se va a expresar como dB, de decibel. Ahora aquí tenemos que la intensidad umbral del sonido, es de I sub 0, a su vez es igual a 10 a la menos 12, ojo, 10 a la menos 12, hay un zoom para que se pueda apreciar mejor. I sub 0, que es la intensidad umbral de sonido, es 10 a la menos 12 watt por cada metro cuadrado. Y esto se define como la intensidad del sonido mínima que puede percibir una persona. Pero ojo, este es válido o este dato o este valor numérico es válido para un oído sano. Porque nuevamente, ¿qué ocurre con el pasar de los años? De forma natural. ¿Qué ocurre con el nivel de audición de una persona con el pasar de los años? Disminuye, ¿no es cierto? Claro, disminuye. Entonces, este valor también se va a ver modificado, ¿no? Según pasan los años en la persona, ¿sí? Pero vamos a conocer este valor, ¿no? Para un oído sano. Para un oído sano, ¿sí? Tenemos este valor de la intensidad umbral del sonido, ¿sí? Para una persona. Ahora aquí con observaciones. Tenemos que la intensidad máxima de sonido que podría tolerar el oído humano, ¿no? Se llama umbral de Dodor. Y el valor máximo que uno podría tolerar, ¿no? Hasta que le empiece a doler los tímpanos, es de 1 watt por cada metro cuadrado, ¿sí? Por eso que también no se sugiere estar muy cerca de una fuente sonora de alta potencia, ya que en ese caso podría producir un dolor en la cabeza y alterar sobre todo el nivel de audición de la persona, ¿sí? Además dice que la audición humana percibe intensidades de sonido en ese intervalo. Recordar que como mínimo puede percibir como 10 a la menos 12 y como máximo tolerable es de 1 watt por cada metro cuadrado, ¿sí? Pero también dice que la audición humana percibe niveles de intensidad de sonido en ese rango, entre 0 y 120 decibel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si el nivel de intensidad del sonido fuera mayor a 120? Entonces, sencillamente, la persona no va a poder percibir ese sonido, ¿sí? Entonces, sí tenemos las observaciones con respecto al nivel de intensidad del sonido o también conocido como el nivel sonoro. ¿Sí? Bien, entonces en unos segundos para que le tome el screenshot. Bien, continuamos. Bien, ahora aquí con las ondas electromagnéticas. Bien. Entonces recordar que las ondas electromagnéticas también se les conoce por sus siglas OEM. Dice, son producidas por vibraciones de cargas eléctricas, ¿no? Vibraciones.
Entre comillas, esas cargas están oscilando como si revisaran un armónico simple. Se describen constituidas por un vector del campo eléctrico y un vector de un campo magnético. Por eso dice onda electromagnética. Tiene una componente del campo eléctrico y una componente del campo magnético, las cuales oscilan en direcciones mutuamente perpendiculares y también son perpendiculares a la velocidad de la onda. Entonces aquí tenemos un gráfico en el cual lo que está de color azul, o la onda de color azul, corresponde a la componente del campo magnético, y la que está de color rojo corresponde a la componente del campo eléctrico. Y en todo momento esas dos componentes o esos dos campos son mutuamente perpendiculares entre sí, ¿correcto? Y además son mutuamente perpendiculares también con la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? También se observa que para ellas la distancia de separación entre dos crestas o dos valles consecutivos se le conoce como la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, esta parte ya la hemos visto, ¿no? Es solamente como para recordar acerca de las ondas electromagnéticas. Ahora, continuamos por acá. En unos segundos. Continuamos. Bien. Ahora aquí, con respecto a la rapidez de las ondas electromagnéticas, dice, la rapidez de transmisión o de propagación de una onda electromagnética en un medio depende de la cantidad dimensional llamada índice de refracción del medio. Entonces, tenemos que la rapidez de la onda electromagnética es igual al cociente de la rapidez de la luz en el vacío entre el índice de refracción del medio. Entonces, esta letra V, me representa la rapidez de la onda. Este C me va a representar la rapidez de la luz en el vacío. Y N me representa el índice de refracción, donde C es la rapidez de la luz en el vacío y es una constante e igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, todas las ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío se van a propagar con la misma rapidez, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero cuando esa onda electromagnética pasa a otro medio, que puede ser un medio líquido, un medio sólido, entonces ahí la onda electromagnética se va a propagar con otra rapidez. ¿Y cómo conocer la rapidez con la cual se propaga esa onda electromagnética en ese otro medio? Sencillo. Hacemos el cociente de la rapidez de la luz entre el índice de refracción. ¿Sí? Por eso acá dicen observaciones, si el medio es el vacío o el aire, entonces n se considera igual a 1. Por eso que la rapidez del aire, la rapidez de la onda electromagnética en el aire o de la luz en el vacío son iguales, o iguales a 3 por 10 a la 8, el cual a su vez es constante. N es el índice de refracción, que es un indicador de la densidad del medio. Y acá tenemos algunos valores, que no es necesario que lo memoricen. Ojo, estos son valores solamente para diferenciar que los diferentes medios tienen también diferentes índices de refracción. A mayor índice de refracción, mayor densidad del medio. Por lo tanto, ahí en ese medio, la rapidez de esa onda electromagnética será menor. Por ejemplo, si uno compara el índice de refracción del agua con el diamante, el del agua es 1,33 y el diamante es 2,42. Quiere decir que en el diamante, la onda electromagnética se va a propagar con mayor o con menor rapidez que en el agua. Si yo comparo el agua con el diamante, claro, en el diamante esa onda electromagnética se va a propagar con menor rapidez respecto del agua. ¿Sí? Bien, ojo, nuevamente, esta tabla no es necesario. Ojo, no va a ser necesario que ustedes se memoricen esta tabla, es solamente referencial, ¿sí? No va a ser necesario que lo memoricen, ¿sí? Es solamente para entender que, por ejemplo, en el agua,
con respecto al diamante, tiene un menor índice de refracción. Por lo tanto, en el agua, la rapidez de la onda electromagnética será mayor respecto al diamante. ¿Sí? Continuamos por acá. Acá tenemos justamente el espectro electromagnético, porque les comentaba que las ondas electromagnéticas se van a clasificar también según el rango de frecuencias. Entonces tenemos aquí, dice que el espectro electromagnético es la distribución de frecuencias o longitudes de onda correspondiente a todas las radiaciones electromagnéticas. Donde en la parte intermedia tenemos a la región visible o la luz visible, que es la que nuestros ojos pueden percibir. ¿Sí? En cambio, por este lado, a la derecha, tenemos los rayos ultravioleta o los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma, ¿correcto? Estos rayos ya no se pueden apreciar con nuestros ojos, no se pueden apreciar, ¿sí? O los rayos que se encuentran por este lado a la izquierda, que son los rayos infrarrojos, las microondas, las ondas de TV, las ondas de radio. Todas estas ondas corresponden al espectro electromagnético, ¿correcto? Y todas ellas, ojo, todas estas ondas en el aire o en el vacío se van a propagar con la misma rapidez, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero cuando cualquiera de estas ondas pasa del aire o el vacío hacia un medio líquido o un medio sólido, entonces en ese medio líquido o sólido, la rapidez va a cambiar debido justamente al índice de refracción de ese medio. Ahora tenemos por acá que hacia la derecha, en dirección hacia la derecha, la frecuencia se incrementa. Entonces, si ustedes le dijeran, la frecuencia de los rayos X, la frecuencia de los rayos X es mayor que la frecuencia de las ondas de radio. ¿Eso sería verdadero o falso? Si le dijeran, la frecuencia de los rayos X es mayor que la frecuencia de las ondas de radio. Claro, eso es verdadero. Porque hacia la derecha, en dirección hacia la derecha, la frecuencia de las ondas se incrementa. O sea que según este espectro, ¿quiénes son los que tienen mayor frecuencia de todos ellos? ¿Quién de todos ellos tiene la mayor frecuencia? Los rayos gamma. Los rayos gamma son los que tienen la mayor frecuencia, ¿sí? Y por lo tanto también son los más nocivos, ¿sí? Para la salud. ¿Sí? Los rayos X todavía se podrían tolerar, ¿no? Cuando ustedes le van a tomar o les toman, por ejemplo, una placa de rayos X. Todavía eso se puede tolerar, ¿correcto? Pero los rayos gamma, no, los rayos gamma sí son muy energéticos, ¿sí? Y estos sí pueden alterar ya la parte funcional o biológica del ser humano. ¿Sí? Bien. Entonces, un screenshot a esto. Ya estamos casi por finalizar. Bien, continuamos. Ahora aquí con los fenómenos ondulatorios. Bien. Hemos visto entonces que las ondas se pueden clasificar en ondas mecánicas o electromagnéticas, longitudinal o transversal. Y cualquiera de esas ondas van a cumplir estos fenómenos de la reflexión, dice. Es el cambio de dirección de una onda cuando llega a una frontera entre dos medios y retorna al primer medio. Además, dice, cuando se mide el ángulo que forma la dirección de la onda incidente con la normal y la dirección de la onda reflejada con la normal resulta ser iguales. Esta conclusión se llama ley de reflexión. En otras palabras, tenemos aquí una onda que va a incidir en esta superficie o en esta frontera entre el medio 1 y el medio 2. Entonces, esa onda choca, esa onda incide, por lo tanto, esa onda se le conoce como la onda incidente. Esa onda incide y se refleja. Para conocer la propiedad que se va a cumplir aquí, tenemos que trazar la recta normal. ¿Recuerdan cuando vimos el vector normal? ¿Cómo era ese vector normal o quizás la fuerza normal respecto a la superficie? ¿Era o no era perpendicular? ¿Recuerdan? Sí, ¿no es cierto? Muy bien.
Para conocer la propiedad que se va a cumplir para la reflexión, se debe trazar la recta normal. Esa recta normal debe ser sí o sí perpendicular a la frontera o la zona de separación entre el medio 1 y el medio 2, ¿sí? Entonces, esta recta en líneas punteadas se le conoce como la recta normal, el cual siempre es perpendicular a la superficie o zona de separación entre ambos medios. ¿Y para qué me sirve conocer esta normal? Es que se observa que la onda incidente y la onda reflejada están formando un cierto ángulo con respecto a la normal. A eso se le conoce como el ángulo de la onda incidente y por aquí el ángulo de la onda reflejada. Y estos dos ángulos siempre son iguales, ¿sí? Entonces, en resumen, el ángulo que forma la onda incidente y la onda reflejada respecto a la normal siempre son iguales. Ese es en resumen. Y a eso se le conoce como la ley de la reflexión, ¿sí? Bien. De ahí vamos a pasar a otro fenómeno que también lo cumplen las ondas. A verdad, ¿y cómo se puede evidenciar rápidamente la reflexión? Con el eco, ¿no? Le decía, cuando una persona emite un sonido, el sonido se propaga, choca una superficie y luego rebota y va hacia la persona. Entonces ahí se evidencia justamente el fenómeno de la reflexión, ya que la onda se propaga, choca en el medio, que puede ser una pared, por ejemplo, un medio sólido, choca y rebota, ¿sí? Bien. Luego pasamos al siguiente fenómeno, que es la refracción. Dice, es el cambio de dirección de una onda cuando pasa de un medio a otro. Ojo que en la refracción la onda va a pasar de un medio a otro. En cambio, en la reflexión la onda no pasa de un medio a otro. ¿Sí? La diferencia también entre ellas. Dice, la ecuación que relaciona los ángulos de incidencia y de refracción con los índices de refracción de los medios unidos se llama ley de la refracción o también se le conoce como la ley de Snell. Por ejemplo, aquí tenemos la onda incidente, la onda que incide o la onda que se está propagando en el medio 1. Esa onda incide, choca en esta interfase o zona de separación entre ambos medios, ¿sí? Esa onda incide y ¿qué va a pasar? Que esa onda va a transmitirse al segundo medio. La onda que se transmite al segundo medio se le conoce como la onda refractada o también se le conoce como la onda transmitida, ¿sí? Para conocer la propiedad que se va a cumplir aquí, ahí está, tenemos que trazar también la recta normal. Esa recta normal, recordar que siempre es perpendicular con respecto a la superficie o zona de separación entre ambos medios. Luego, esa recta normal está formando un cierto ángulo tanto con la onda incidente como con la onda refractada, donde en la onda incidente se encuentra en el medio 1 de índice de refracción N1 y en el medio 2 se encuentra en un índice de refracción N2. Y aquí se va a cumplir la llamada ley de Snell o ley de la refracción, que nos dice lo siguiente, que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de la onda incidente es igual al producto del índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de la onda refractada, ¿sí? Eso se le conoce como ley de refracción o ley de Snell. A partir de aquí también se puede obtener lo siguiente, que el seno de la onda incidente entre el seno del ángulo de la onda refractada es igual al cociente de la rapidez de la onda en el medio 1 entre la rapidez de la onda en el medio 2. ¿Sí? Eso también se puede deducir a partir de esta expresión. Bien, entonces hasta ahí tenemos la teoría para esta semana. Y con eso ya podemos hacer rápidamente los problemas. Felizmente en esta ocasión los problemas están relativamente sencillos, no están tan complicados.
Y esperemos que en esta ocasión los problemas sí estén acordes según su guía, no como en la clase pasada, ¿no? Que hay un problema de numeración, me parece. Bien, entonces hay unos segundos para pasar ahora a los problemas. A ver, problema número 1. Pero antes de eso, a ver, confirmen si corresponde el problema número 1 lo que ustedes tienen en su guía. Para ver si hay o no hay problemas o inconvenientes con la numeración. A ver, cotejen por ahí. Si corresponde el problema 1 con lo que ustedes tienen en su guía, ¿sí? Ok, perfecto. Dice entonces, el estudio de las ondas es muy importante porque tiene muchas y variadas aplicaciones en el desarrollo tecnológico y en la mejora de la vida de las personas. Por ejemplo, en la música, electroacústica, acústica fisiológica, el sonar, o sea, el radar, la ecografía, entre otros. Dice, un tronco de madera flotando en el mar realiza, aquí está la parte importante, dice que ese tronco de madera realiza 6 oscilaciones en 10 segundos. Si la rapidez de las ondas en el mar es de 3 metros por segundo, determine su longitud de onda. Bien. Recordar que la rapidez de propagación de una onda se puede evaluar con el producto de la longitud de onda por la frecuencia, ¿correcto? Esto es para cualquier tipo de onda, ya sea longitudinal, transversal, mecánica o una onda electromagnética, ¿sí? Entonces nos dan como dato la rapidez de la onda. Esto lo tenemos como un check. Y nos preguntan por la longitud de onda. Me preguntan por él. Entonces, para eso primero debo conocer la frecuencia. ¿Y cómo voy a conocer la frecuencia? Sencillo. Nos dicen por aquí que realiza 6 oscilaciones en 10 segundos. Entonces dice, primero vamos a obtener la frecuencia. Número de oscilaciones o vibraciones que se da en un intervalo de tiempo. Número de oscilaciones 6. ¿En qué tiempo lo hace? 10 segundos. De ahí que entonces la frecuencia sea de 0,6 Hz. Y lo reemplazamos. Tenemos aquí entonces que la rapidez de propagación de la onda es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. La rapidez vale 3. Está 3. Y es igual al producto de la longitud de onda, que no sé cuánto vale por la frecuencia, que es 6 sobre 10 o 0,6, como gusten. El 10 va a pasar a multiplicar, 6 va a pasar a dividir, y de ahí obtenemos entonces que la longitud de onda es de 5 metros. Listo. Una pregunta, miren, bastante sencilla. Quizás más han demorado en leer que en responder la pregunta, ¿no? Posiblemente. Claro, esa puede ser una fija, ¿no? O un modelo de pregunta fija, sobre todo si son del área de letras. Claro, así es posible que venga de esta manera. Así es. Claro, si ustedes ni siquiera lo pueden creerse, ¿no? Porque dicen que tan fácil, tan rápido hacer las respuestas, sí. ¿No? Muy bien. Como les digo, más tiempo se han demorado en leer que en responder la pregunta, ¿no? Así es. Bien, entonces, siguiente pregunta, número 2. Ya, aquí también dice. La litotricia es una técnica utilizada para destruir los cálculos, ¿no?, que se forman en el riñón, la vejiga, los uréteres o la vesícula biliar, la cual consiste en ondas sonoras de alta energía, llamadas ondas de choque, que se concentran en los cálculos y los rompen en fragmentos diminutos que son eliminados en la micción o en la orina. Bien, hasta ahí nos dan prácticamente una pequeña idea, pero no nos dan ningún dato numérico, ¿no? Lo importante sigue a continuación. Una fuente sonora emite en el aire, ojo, en el aire, un sonido a una frecuencia de 900 Hz, el cual penetra en el mar y sigue propagándose con una rapidez de 1531 metros por segundo. Determine la relación entre las longitudes de onda en el mar y en el aire.
Les dan como dato la rapidez del sonido en el aire. Bien. Entonces recordar, dice aquí, cuando una onda pasa de un medio a otro, la frecuencia no varía, permanece constante. Entonces, ojo, la frecuencia aquí va a ser la clave del problema. La frecuencia es constante. Tenemos que la rapidez de propagación de una onda, para cualquier onda, es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, cuando esa onda se propaga en el agua de mar, ahí nos dice que la rapidez es de 1531 metros por segundo. Esto sería entonces el producto de la longitud de onda que tiene en el mar por la frecuencia, ¿correcto? Y cuando esa onda sonora se propaga en el aire, su rapidez es de 340 metros por segundo. Esto sería a su vez igual al producto de la longitud de onda que tiene la onda sonora en el aire por la frecuencia. Y me preguntan por esta relación o este cociente de la longitud de onda en el mar con respecto en el aire. Entonces tenemos que hacer este cociente. Miren. Hacemos este cociente de la longitud de onda que tuviera la onda sonora en el mar respecto a la que tuviera en el aire. Entonces, al hacer este cociente, aproximadamente se va a obtener 4,5. Y eso es todo. Aquí la clave del problema es que la frecuencia permanece constante. ¿Sí? Recordar que una onda, cuando pasa de un medio a otro, ¿sí? Puede cambiar en él su rapidez, su longitud de onda, su amplitud. Lo que nunca va a cambiar en la onda es su frecuencia. Es lo único que no cambia cuando una onda pasa de un medio a otro. ¿Sí? Bien. Ahí quizás también se han demorado más en leer que en responder la pregunta, ¿no? Bien. Siguiente problema, número 3. Dice, el oído humano puede percibir ondas de sonido siempre que la amplitud sea lo suficientemente grande. Dice además, determine el intervalo de longitudes de onda que puede percibir el oído humano si su frecuencia está comprendida entre 20 y 20.000 Hz. Y nos dan como dato también la rapidez del sonido en el aire. Bien, se sabe que la rapidez del sonido es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Entonces vamos a conocer cuánto es la longitud de onda cuando la frecuencia es de 20 Hz. Entonces reemplazamos. Rapidez 340. Ese es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. En este caso vale 20 Hz. Despejando obtenemos que la longitud de onda es de 17 metros. Ahora vamos a conocer cuánto es la longitud de onda para cuando la frecuencia es de 20.000 Hz. Entonces si reemplazamos y despejando tenemos que la longitud de onda ahora es igual a 0,017 metros. Entonces, tenemos que la longitud de onda o el intervalo en el cual la persona puede percibir el sonido con longitudes de onda va desde el 0,017 metros hasta los 17 metros. Entonces, este es el intervalo en el cual una persona puede percibir el sonido, pero respecto a la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a la frecuencia y esto es con respecto a la longitud de onda. Ahí también unos segundos para que tomen el screenshot. Y pasar al problema número 4. Ya. Esta pregunta sí es un poquito más elaborada. Dice, la reflexión se aplica en la fibra óptica. Esta luz se propaga en el núcleo de fibra, reflejándose continuamente sin refractarse, debido a que se verifican las condiciones de reflexión interna total. En este contexto, dice, un rayo de luz incide y se refleja tal como se muestra en la figura. Determine la medida del ángulo θ si el rayo luminoso se refleja sucesivamente en los espejos planos. Bien. Acá tenemos 3 espejos planos, 2 en posición vertical y 1 en posición horizontal. Y nos están preguntando por el ángulo θ. ¿Qué es este angulito?
este color rojo, ese es el ángulo teta, ¿sí? Bien, entonces aquí, ¿cómo se va a conocer ese ángulo teta? A ver, se observa que hay o no hay aquí una reflexión. Cuando la onda incide, choca un espejo, choca otro y choca otro. ¿Hay o no hay una reflexión? Sí. Y por lo tanto tenemos que plantear aquí entonces la ley de la refracción. Y para ayudarnos de eso, tenemos que trazar previamente la recta normal, el cual a su vez siempre es perpendicular respecto a la superficie. Entonces miren, voy a trazar aquí esta recta normal. Este color azul, esta de color naranja, perdón, color naranja, y por acá esta de color verde, para poder diferenciarlas. Uy, perdón, un ratito. Esta de color naranja, y por aquí de color verde. Bien. Este es full propiedades, ¿no? Full propiedades. Entonces voy a hacer aquí la parte introductoria, ¿no? A ver. Si él es teta, si este ángulo es teta, este ángulo que se encuentra aquí, este triple raya, ¿cuánto debe ser? En el es teta, para aquí el 90, entonces este ángulo triple raya, ¿cuánto debe ser? Claro, 90 menos teta. Muy bien. Si este es 90 menos teta, entonces, ¿cuánto creen que debe ser este ángulo de color rojo? Claro, él debe ser teta. Muy bien. Ahora, aquí tenemos justamente la reflexión. El ángulo de la onda incidente y el ángulo de la onda reflejada deben ser iguales. Por lo tanto, este ángulo de color verde es o no igual a teta. Claro, debe ser teta, ¿sí o no? Porque, ojo, esta recta de color azul es la recta normal. Entonces recordar que para la reflexión el ángulo de la onda incidente y el ángulo de la onda reflejada siempre son iguales. O sea que si este rojo es teta, entonces el de verde también debe ser teta. ¿Sí? Y así tenemos que completar todos los ángulos dentro de esta figura que es como un cuadrilátero. Ya que la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto debe ser? Si yo sumara los ángulos interiores de este cuadrilátero, ¿cuánto debe ser esa suma? 360 grados. Entonces también me tengo que apoyar de esa propiedad geométrica, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso a continuación. Ahí está, bien. Bien. Este es el gráfico y tenemos el ángulo teta. Y bueno, ahí le he puesto teta, aquí le he puesto alfa, ¿no? De tal manera que teta más alfa sumen 90. Ahora aquí, les decía que trazamos la recta normal. La recta normal. mm, A ver, aquí la recta normal. Y estos dos ángulos, de color azul deben ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. Entonces, el es teta, este ángulo aquí era 90 menos teta, y por lo tanto este de aquí era teta. Bueno, en este caso le han puesto un poquito más complicado, le han puesto ahí que sea 180 menos 2 alfa. Pero eso ustedes lo pueden reemplazar por 2 teta, ya que el es teta, ¿no? Este aquí es teta. Claro, para lucirse, ¿no? Lo han hecho así un poquito complicado, lo han hecho aquí. Pero aquí lo voy a hacer un poquito más fácil, miren, ¿sí? Para que sea más rápido el problema. Bien. Si él es 70, opuestos por el vértice, este aquí vale 70. Ahí está, 70. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos por este otro lado. Tenemos por aquí la recta normal de color naranja. Ahí está.
Con la misma idea, con la misma idea. Ahora aquí. Si él es teta, entonces este ángulo de color verde, ¿cuánto debe ser? Este ángulo, claro, sería 90 menos teta, ¿cierto? Y este ángulo de verde también sería, o no sería también 90 menos teta. Sí, ¿no es cierto? Así es. O sea que todo esto, ¿cuánto sería? 90 menos teta, 90 menos teta. Entonces todo ese ángulo verde, todo sería 180 menos 2 teta. Ahí está, ¿correcto? Bien. Ahora por acá. Entonces, de esta parte era 90 menos teta. Eso quiere decir que este ángulo de color rojo debe ser teta. El es teta, este de aquí, de color morado, sería 90 menos teta. Trazamos por acá también la recta normal. Trazamos por aquí la recta normal. Ahí está. Entonces, si él es teta, el ángulo morado sería 90 menos teta. O sea que este angulito de color rojo sería teta. Este angulito de color rojo sería teta. Y por la ley de la reflexión, si él es teta, este ángulo también debe ser teta. Él es teta, también vale teta. Listo. Ahí está. ¿Correcto? Bien, aquí en la solución la han puesto un poquito exagerado, ¿no? Han colocado muchas variables, ¿no? En este caso incluyo teta y alfa. Y solamente trabajo con uno solo, que es teta. Pero para eso hemos hecho una distribución del ángulo, aprovechándonos de la ley de la reflexión. ¿Sí? Y finalmente, la suma de todos estos ángulos interiores dentro de este cuadrilátero es de 360, ¿cierto? Entonces, ahí finalmente vamos a nuestra ecuación. Vamos a verlo por acá. Tenemos 70 más. ¿Quién? Tenemos 2 teta, esta parte, 2 teta, más. ¿Quién? Todo este ángulo sería 180 menos 2 teta. 180 menos 2 teta. Más este ángulo finalmente, que es 2 teta. Y todo igual de 60. Listo. Bien, por acá se va a cancelar este menos 2 teta con este 2 teta. Entonces, por este lado de la igualdad me va a quedar simplemente 2 teta. Luego 180 va a pasar a restar a 360. Y de ahí me queda entonces 180. Luego 70 va a pasar a restar a 180. Y de ahí, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 110. Y finalmente 2 va a pasar a dividir. Y de ahí teta, ¿cuánto debe ser entonces? 55 grados. Ahí está, ¿correcto? Bien, entonces acá yo le he propuesto una solución. Esta solución donde solamente hemos jugado con el ángulo teta, ¿sí? Y bueno, aquí han hecho, o le han incluido mayor cantidad de variables. Han puesto el ángulo alfa. Han jugado aquí con teta y alfa. Entonces, esta es la solución considerando este gráfico de la derecha, utilizando ángulo teta y el ángulo alfa, y donde igualmente el problema nos debe salir 55, ¿no? Para el ángulo teta, ¿sí? Entonces ustedes tienen dos soluciones y según ustedes pueden apreciar cuál se les hace más fácil, ¿no? Para resolverlo, ¿sí? Tiene la solución de la izquierda o de la derecha. En ambos casos tienen que llegar sí o sí a la misma respuesta, que es 55 grados. Bien. ¿Me consultas o dudas? Vamos a pasar al siguiente problema. Bien.
Problema número 5. Dice, una de las aplicaciones de la refracción de la luz se da en los prismas dispersivos, que son usados para descomponer la luz en el espectro del arco iris. Dice además, un rayo de luz monocromático incide normalmente en una cara de un prisma de 37 grados y emerge con una desviación de 16 grados, tal como se muestra en la figura. Determine el índice de refracción del prisma. Bien, aquí se observa que esa luz se ha refractado, ¿no? Ha pasado de un medio a otro. Entonces tenemos que aplicar aquí la refracción. A ver, primero vamos a utilizar la parte geométrica del problema, ¿no? Nos vamos a valer de la parte geométrica. Aquí se observa que está ingresando de manera perpendicular. Entonces, si él es 37 y él es 90 grados, quiere decir que este ángulo debe ser 53. 53, ¿correcto? Este ángulo dice que vale 16. Ahora, opuestos por el vértice, ¿sí? Todo este ángulo, según el problema, atentos, miren, todo este ángulo opuestos por el vértice, si él es 53, opuestos por el vértice, este ángulo de color azul también debe ser 53. ¿No? Él debe ser 53. Si este ángulo color azul es 53, quiere decir entonces que este ángulo de color violeta o lila tendría que ser 37, ya que la suma es 90, ¿sí? Y se aprecia aquí que de la recta normal a la onda refractada, que es la de color rojo, sumaría ahí 53 grados, 37 más los 16. Y por acá tenemos que de la recta normal y con respecto a la onda incidente, está formando aquí el ángulo de 37 grados. Entonces se va a aplicar en esta parte la famosa ley de la refracción o ley de Snell. Ahí lo tenemos con mayor detalle, ¿sí? Entonces, si él es 37, por aquí 90 y él es 53. Opuestos por el vértice, esto acá es 53. Si él es 53, este aquí vale 37, pero como él es 37 y vale 16, todo esto vale 53, ¿sí? Ahora aquí aplicamos ley de Snell. Tenemos entonces que el índice de refracción del medio 1, que es el prisma, por el seno del ángulo de la onda incidente, que es 37, es igual al índice de refracción del segundo medio, que es el aire, por el seno del ángulo de la onda refractada, que vale 53, donde el índice de refracción del aire siempre vale la unidad. Y de aquí despejando, obtenemos que el índice de refracción del prisma vale 4/3. ¿Sí? Bien, aquí incluso ya han simplificado, ¿no? Porque el seno de 37 sería 3/5, el seno de 53, 4/5, entonces ese 5 y 5 se cancela, y despejando tenemos justamente que el índice de refracción del prisma es 4/3. ¿Sí? Este tipo de problemas sí podría venir para los que son del área de ingeniería, ¿no? Porque tienen que utilizar la parte geométrica y también valerse de la ley de Snell o ley de la refracción. Bien, hay unos segundos para que puedan tomar el screenshot. Pasamos al siguiente problema. Número 6. Bien, dice. Una fuente sonora puntual produce un nivel de intensidad de 100 decibel en una ventana abierta de 2 metros cuadrados de superficie. Determine la energía acústica que en cada segundo penetra la ventana. Los ojos nos dicen por cada segundo, o sea, en un segundo. Para conocer esa energía, recordar que la energía para la onda sonora es igual al producto de la intensidad por el área y por el intervalo de tiempo. Lo que tenemos como dato es el área de la ventana y el tiempo, que es en un segundo. Lo que falta conocer es la intensidad del sonido. Para eso utilizamos entonces el dato del nivel sonoro.
El nivel sonoro es igual a 10 por el logaritmo en base 10 del cociente de la intensidad entre la intensidad umbral. El nivel sonoro vale 100 decibel. 100 decibel. Eso va a ser igual a 10 por el logaritmo de este cociente. Este 10 va a pasar a dividir y 100 entre 10 me da 10. Luego, a partir de aquí, le tomamos el antilogaritmo a ambos lados. O también podríamos utilizar teoría de logaritmos. O sea, lo que está dentro de la función logaritmo, que es este cociente, es igual a ¿quién? A la base, que es 10, por el exponente, que también vale 10. Luego, esta intensidad de umbral va a pasar a multiplicar. Y como la intensidad de umbral de sonido es 10 a la menos 12, al multiplicarse con 10 a la 10, obtenemos una intensidad de 10 a la menos 2 watt metro cuadrado. Y con esa intensidad ya se podría conocer rápidamente la energía. Entonces, bueno, aquí han hecho varios pasos. Si gustan, podemos reemplazar rápidamente en esta expresión. Miren. La intensidad nos sale, vamos a reemplazar aquí, 10 a la menos 2. Ahí está. Esto entonces sería igual, otro color para que se pueda diferenciar. La intensidad nos salió 10 a la menos 2. El área vale 2 metros cuadrados. Este es el 2. Y nos dicen por cada segundo. Entonces el tiempo vale 1 segundo. Esto nos va a dar entonces 2 por 10 a la menos 2. O si gusta, miren, puedo hacer lo siguiente. Voy a hacer un artificio. Voy a multiplicar por 10. Y para que esto no se altere, voy a multiplicar por 10 a la menos 1. Y no pasó nada. De tal manera que 2 por 10 me da 20. 20. Y 10 a la menos 2 por 10 a la menos 1 nos da 14 mili. Entonces esto sería 20 milijoule. Ahí está. Ahí tenemos entonces la energía, 20 milijoule. Otra forma de conocer esa energía es mediante este procedimiento que han hecho por acá, que es un poquito más largo, ¿no? Pero que igual llega la misma respuesta, de 20 milijoule. ¿Sí? Entonces ahí les doy dos alternativas o dos formas de solucionarlo. Y ustedes vean cuál es más conveniente para ustedes, ¿no? Para hacerlo más rápido. Bien. Pasamos al problema número 7. Bien. Dice, la distancia de un valle a la cresta siguiente de un tren de ondas en el agua es de 0,25 metros. Dice, si cuando el tren de ondas pasa por un tronco que flota en el agua y se observa que éste alcanza amplitudes de 15 centímetros con rapidez máxima de 0,6 pi metros por segundo, determine la rapidez con que se propaga el tren de ondas. Muy bien. Entonces vamos a tener que deducir esos datos. Dice que la distancia de separación entre un valle y la siguiente cresta es de 0,25. Entonces graficamos aquí esa onda. Tenemos que la distancia que hay entre un valle y una cresta es de 0,25. A partir de ahí uno va a poder conocer cuánto es la longitud de onda. Entonces observamos que aquí tenemos media longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda, en este caso es de 0,5 metros. La longitud de onda es 0,5 metros. ¿Sí? También tenemos, ojo, también tenemos que esa onda, dice, está oscilando. No está oscilando. Y nos dan ahí la rapidez máxima de la onda. Y la rapidez máxima de la onda, si ustedes recuerdan en la clase pasada, ¿no? Era el producto de la rapidez angular por la amplitud. La rapidez máxima, 0,6 pi. Ese es igual al producto de la rapidez angular por la amplitud, que vale, en este caso, 15 centímetros en metros 0,15. Despejando, obtenemos que esta rapidez angular es de 4 pi radian por segundo. Y a partir de esta rapidez angular vamos a conocer la frecuencia, ya que la frecuencia a su vez puede ser 2 pi por la rapidez angular a su vez 2 pi por la frecuencia. Rapidez angular 4 pi es igual a 2 pi por la frecuencia y de aquí la frecuencia nos sale 2 Hz. Ya tenemos entonces aquí la frecuencia y tenemos por esta parte la longitud de onda. Y conociendo la frecuencia
y la longitud de onda, ya podemos conocer la rapidez de propagación de la onda, que es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. O sea, 0,5 por 2 igual a 1. Y esa finalmente sería entonces la rapidez de propagación de la onda. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos el problema 7. Hay unos segundos para que tomen el screenshot. ¿Sí? Ok, un par de minutos y finalizamos. El problema número 8, rápidamente. Bien. Dice, en el cuadro adjunto se indica aproximadamente las frecuencias del espectro visible. Si una onda electromagnética luminosa se propaga con amplitud, ojo, aquí hay una corrección, dice amplitud, aquí debe decir una longitud de onda. ¿Sí? Entonces, ojo, esto lo voy a borrar, lo voy a tachar. Ahí debe decir con una longitud de onda. Sí, tutor, un ratito, un par de minutos y termino, por favor, gracias. Entonces, ojo, dice amplitud, ahí debe decir con una longitud de onda. Ojo, se propaga con una longitud de onda. Eso lo voy a escribir. Se propaga con una longitud de onda. Se propaga con una longitud de onda de 6000 Armstrong. Este A con una bolita arriba es el Armstrong, el cual a su vez equivale a 10 a la menos 10 metros. Y eso también lo voy a escribir por si acaso. El Armstrong, la letra A con una bolita arriba, me representa el Armstrong. Eso equivale a 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Bien. Entonces nos dice acá, indique al color del espectro visible. Para eso debemos de conocer la frecuencia, a la cual corresponde esa frecuencia. Tenemos entonces que para una onda electromagnética, la rapidez de propagación es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, donde la rapidez de propagación es igual a 3 por 10 a la 8. Y aquí despejamos y obtenemos que la frecuencia sería el cociente 3 por 10 a la 8 entre la longitud de onda, que es de 6000 Armstrong. 6000 Armstrong del Armstrong 10 a la menos 10. Haciendo este cociente, obtenemos que la frecuencia es de 5 por 10 a la 14. Y esa frecuencia obtenida lo tenemos que comparar con esta tablita. Y al compararlo, obtenemos que esa frecuencia coincide con la luz de color naranja, o la que nuestros ojos lo percibe de color naranja. ¿Sí? Y esa sería finalmente la respuesta. Bien, antes de finalizar, como siempre, les dejo aquí una pequeña encuesta para que ustedes marquen según cómo hayan percibido la clase. Marquen con total confianza como ustedes se la han percibido, si consideran que es una A, la B, la C, la D, la E, una F, como ustedes crean pertinente. ¿Sí? Bueno, Johan, no tengo las claves, discúlpame. Eso lo tiene como